Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestro curso de dinámica. Pero antes de ver formalmente los temas que vienen en el plan de estudio, en el programa de la materia, en el temario, si quieren llamarlo así, vamos a ver este tema que le llama introducción y por eso dentro de la lista de los videos les va a aparecer como el 00, porque en realidad no es un tema que corresponda al programa, sino que son una serie de conceptos que debemos tener claros, no son complicados. El primero que es, bueno, cómo está organizada la materia, después sistemas de unidades, cifras significativas, conversión de, de unidades de un sistema a otro, etcétera. Esos pequeños detalles es lo que vamos a darle una repasadita rápido el día de hoy y ya posteriormente iniciaremos con en los temas del programa de estudios. Primero, ¿cómo está organizado el curso? Quise ponerles aquí este pequeño mapa conceptual, muy sencillo, pero creo que, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, y creo que con esto va a quedarles claro. Fíjense que básicamente el curso está organizado en dos grandes áreas. Por un lado, la partícula y por el otro lado, el cuerpo rígido. Y en ambos casos vamos a estudiar la cinemática, en este caso de la partícula, y la cinética también de la partícula. Y lo mismo vamos a hacer para el cuerpo rígido, ¿no? Cinemática del cuerpo rígido y la cinética del cuerpo rígido. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la partícula y el cuerpo rígido? Pues como vemos aquí, en el caso de la partícula, todo lo que estudiemos lo vamos a poder considerar como un punto. Por ejemplo, para nuestro estudio, este autobús es un solo puntito. Esta pelota, si va a describir un tiro parabólico, por ejemplo, algo así, también es un punto. No tiene arriba, no tiene abajo, no tiene izquierda, no tiene derecha, ¿no? En el caso de la cinemática, dice que no importan las fuerzas, lo que estudia es la geometría del movimiento. Entonces, la forma en que se mueve este autobús, por ejemplo, si se está moviendo en línea recta, las ecuaciones de comportamiento van a ser exactamente iguales que las de la pelota si la hacemos rodar sobre el piso. Y en el caso de la cinética, sí importan las fuerzas. Entonces, para el autobús, aunque yo lo esté considerando como una partícula, pues su masa va a ser mayor y por lo tanto voy a necesitar una fuerza mayor para moverlo. Y lo mismo aquí, como la masa es menor de la pelota, la fuerza que yo voy a necesitar para moverla es menor. A eso se refiere la cinética. En el caso del cuerpo rígido, dice que el cuerpo rígido tiene orientación, es decir, ahora sí puede haber un ángulo que lo defina, puede haber un frente, puede haber una parte de atrás, y eso me permite a mí orientarlo. Digamos que si yo quisiera orientar este cuerpo, diría yo aquí, pongo mi eje horizontal y considerando que la punta viene hacia acá, pues diría yo que el ángulo es todo esto, ¿no? Hasta acá. Ese sería el ángulo como 150, 160 grados, ¿no? Entonces, sí hay una orientación que podemos considerar para este tipo de cuerpos, cosa que no ocurre en la partícula. Pero fuera de eso, también vamos a estudiar lo mismo, ¿no? La cinemática, ya no lo quise repetir aquí, en este caso las fuerzas no importan, y la cinética, en este caso las fuerzas sí importan. ¿Cuánto voy a necesitar para moverlo, ese cuerpo, ¿no? También vamos a considerar dos sistemas de unidades básicos. Vamos a trabajar con dos sistemas. Antes había más, mucho más, incluso hace 500, 400 años, casi cada poblado tenía ligeros sistemas diferentes o sistemas de medidas ligeramente diferentes. Ahora no, ahora se ha ido simplificando el asunto. Muy pocos países son los que utilizan el sistema inglés que tenemos acá y muchísimos países son los que utilizan el sistema internacional de unidades, ¿no?, que tenemos aquí. Ahora, cada uno de estos sistemas tiene lo que llamamos unidades básicas. Aquí solo aparecen tres porque son las que nos interesan para nuestros fines de dinámica, no porque sean las únicas. Hay unidad de carga eléctrica, unidad de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, además de las unidades básicas, tenemos en cada sistema lo que se llaman unidades derivadas, que ahorita vamos a ver. En el caso del sistema internacional, las unidades básicas son la longitud, esa es la unidad, la masa y el tiempo. Su nombre es el metro, el kilogramo y el segundo. Y el símbolo con lo que lo vamos a representar es una M minúscula, un kilogramo, y una S. Fíjense que no es segundo, ¿no? Es nada más la S lo que vamos a utilizar, ¿ok? En el caso del sistema inglés,
son casi la misma. La longitud, también longitud acá. Ahora se llama pie y el símbolo es Ft o pie también en español. Ahora la masa ya no es la unidad básica, sino la fuerza. Y la unidad, el nombre es libra y el símbolo es LB. Y el tiempo para ambos casos sigue siendo el segundo. Con respecto a las unidades derivadas que les decía yo, se llaman derivadas porque se obtienen de las básicas, no porque tenga yo que derivar para obtenerlas. Digamos que son las hijas y las sobrinas de las unidades básicas, ¿no? En el caso del sistema internacional, por ejemplo, la aceleración, como tengo aquí, el newton y el pascal, son unidades derivadas porque se obtienen de las unidades básicas. Fíjense, por ejemplo, la aceleración, ya sabemos nosotros de cursos anteriores de física que es distancia entre tiempo. Entonces, para la distancia en el sistema internacional tenemos el metro. El tiempo es el segundo, pero está al cuadrado, entonces lo elevamos al cuadrado. Entonces, como ven, la obtuvimos a partir de las unidades básicas, el metro y el segundo. La fuerza, también sabemos que es la masa por la aceleración. La masa es una unidad básica en el sistema internacional, que es el kilogramo, y la multiplicamos por la aceleración, no importa que sea una unidad derivada. Entonces, a esta operación, a este producto, le llamamos newton. Y en el caso de la presión o el esfuerzo, ya saben ustedes de resistencia de materiales o mecánica de materiales, que el esfuerzo es fuerza sobre área. Entonces, la fuerza ya la tengo, está dada como newton, aquí lo tenemos. Y el área, pues sabemos que van a ser metros cuadrados, ¿no? Las unidades del área es metros por metros o centímetros por centímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, newton sobre metro cuadrado y a eso le llamamos pascal. Entonces, estas tres son unidades derivadas que se obtienen a partir de las unidades básicas. Y lo mismo ocurre en el sistema inglés, ¿no? En el sistema inglés, en este caso, la masa es la unidad derivada de la fuerza. Se obtendría al revés, ¿no? La masa, como tengo aquí la fórmula, sería fuerza dividida entre esta aceleración que pasa ahora para acá, ¿no? Digamos, fuerza entre aceleración va a ser igual a la masa, ¿ok? Continuamos. Quise ponerles aquí las reglas, algunas de las reglas de escritura del sistema internacional, porque es muy frecuente que cometa uno errores. La verdad, son como 40, me parece, reglas. No todas son importantes, por eso me las fui brincando. Si ustedes ven aquí, tengo la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, pero por este lado tengo también otras, no tengo acá la 1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me fui brincando en la plataforma de Moodle. En los recursos ahí de la unidad 1, ahí les dejo todas las reglas, un PDF con todas las reglas de escritura, ¿no? Aquí las más importantes, dice, los símbolos, no les voy a leer todos, ahí se los dejo de tarea, que ustedes lo revisen después. Recuerden que les voy a enviar este video y el PDF correspondiente, ¿no? Dice que los símbolos de las unidades deben escribirse en caracteres romanos rectos, o sea, no cursivas. La columna verde es lo correcto y la columna roja es lo incorrecto. Entonces M en letra recta, no en cursiva. Normalmente este problema va a ser cuando hagamos mecanografiado o en computadora. Si lo hacemos a mano, pues hay quienes tienen la letra inclinada y bueno, traten de hacerla recta, aunque pues no siempre sea posible, ¿no? Los símbolos de las magnitudes y las variables deben escribirse en cursiva, es decir, eso sí, los símbolos, las variables, pero no las unidades, ¿no? Luego dice, los símbolos de las unidades deben escribirse en minúscula, a menos que se deriven de un nombre científico. Por ejemplo, el metro, su símbolo es M minúscula, no mayúscula como aquí, ¿no? El segundo es una S, ni siquiera es esto, ¿no? El amper, el símbolo es una A porque se deriva de un científico que se llama, el amperio, perdón, de un científico que se llamaba Ampère. El pascal también se escribe con mayúscula, como tenemos acá arriba, porque se deriva de otro científico, Pascal, igual el Newton, el Faraday, etcétera, etcétera. Todos esos símbolos que representan unidades físicas y que provengan el nombre de algún científico, pues sí, esos sí deberán escribirse con mayúscula. Pero los otros no, el metro, el centímetro, el kilogramo, la libra, el pie, esos van con letras minúsculas. Al expresar el valor de una magnitud junto a una unidad debe dejarse un espacio, como se ve aquí. Debe haber un espacio entre los dos, no van pegaditos, incluso en grados centígrados, etc. Grados, aquí es grados de ángulos, acá es grados de temperatura, ¿no? Y es, en fin, así tenemos las otras, ¿no? El plural, este es importante, el plural de los nombres
Fíjense cómo el nombre completo de la unidad, newtons, se escribe con minúscula, aunque el símbolo sea con mayúscula, n mayúscula, ¿no? Y no se pone newtones, ¿no? Etcétera, ¿no? Revisen después todas estas reglas. Acá les dejo otras para que las chequen con calma, ¿no? Ahora, casi por último, dígitos significativos de un resultado y un cálculo. ¿A qué viene esto? Bueno, es muy frecuente que ustedes estén acostumbrados a copiar directamente el resultado de la calculadora. Y si la calculadora dice 123.485 newtons, van a escribir ustedes como resultado 123.485 newtons. Pero, ¿qué significado físico tiene esto? O, para que lo podamos entender, porque luego el newton nos cuesta más trabajo. Digamos que en vez de ser newtons, hubieran sido kilogramos. 123.485 kilogramos. ¿A poco creen ustedes que tenemos una báscula que mida cientos de toneladas y al mismo tiempo pueda medirme un kilogramo? Es decir, que logre pesar 123 toneladas y al mismo tiempo tenga una precisión de 1 gramo. Entonces, cosas de este tipo, o lo mismo que diga uno, 3.250.43 kilómetros. Medir 3.250 kilómetros y 430 metros, tener una regla, una cinta que logre esa precisión, no es fácil, no es práctico, ¿no? Entonces, en la realidad no acostumbramos a manejar esa cantidad de cifras, se manejan menos. En los cálculos sí. En los cálculos sí pueden ustedes arrastrar todas las cifras que los den la calculadora, pero en los resultados redúzcanlo. Y eso es lo que tenemos aquí, dice, dígitos significativos. Es la cantidad de dígitos exactos en un número, contados hacia la derecha a partir del primer dígito o dígitos, aquí me quedó duplicado, distintos de 0. Por ejemplo, este número 4.530 y .004530 tienen exactamente ambos 4 dígitos significativos, porque si empiezo a contar desde la derecha, o sea, desde acá, a partir del primer número que sea diferente de 0, aquí es como si hubiera un 0, ¿no? O aunque no lo hubiera. Entonces, a partir de ahí tengo 1, permítame, 1, 2, 3, 4. Entonces 4 dígitos. Este 0 sí cuenta, porque ya estoy midiéndolo desde acá. Es el dígito antes de él es diferente de 0. En el caso digamos, lo mismo. Empiezo a medir desde la derecha, ¿no? O empiezo a revisar desde la derecha y tengo 0, ese no cuenta, 0 no cuenta, 0 no cuenta, y a partir de aquí sí cuenta. Entonces tengo 1, 2, 3 y otra vez 4. Por eso decimos que estos dos números tienen 4 dígitos significativos, ¿no? Ahora, dice, si se sabe que solo los primeros 4 dígitos de esta cantidad, 4.530.000, son exactos, pues no tiene caso que ponga yo esta cantidad. A mí me da a pensar que esto es exacto en todas sus cifras. O sea, que de alguna manera, si yo tengo aquí 0, 0, 0, es porque logré medir esos 3 ceros. Que aquí no hay ni un 1, o no se acerca a un 1, o no se acerca a un 2, etcétera, ¿no? Entonces, para expresar que eso no es cierto, que no tengo yo esta información, pues lo que puedo hacer es expresarlo en notación científica. Y entonces diría yo, ok, como estos no los conozco y solo conozco los 4, entonces pues digo 4.530, y como ahí puse el punto, tengo 6 cifras para acá, ¿no? Entonces, por 10 a la 6. Entonces, aquí son 4.530.000, pero solo conozco los 530.000. Lo que hay por acá, el 123 unidades, 215, 8 unidades, no las puedo determinar con precisión. Luego, tenemos que si un número es el resultado de una medición, los dígitos significativos que contienen están limitados por la exactitud de la medición, lo que decía yo. No puedo darles un 123.454 si mi báscula no era capaz de medir eso, ¿no? Entonces la precisión del instrumento me limita. Por regla general, en una medición, cuando ustedes la realizan, no se conocen más de 3 dígitos de precisión. Y entonces esa es la costumbre, utilizar únicamente 3 dígitos y acomodarnos a ello. Les decía yo,
en los cálculos sí pueden, y es más, diría yo que deben usar más dígitos porque si no, cometemos errores a la hora de ir haciendo nuestros cálculos y nada más usamos puros tres dígitos, se va a ir perdiendo precisión. Entonces, en los cálculos intermedios sí pueden usar más, tanto como la calculadora les permita, almacenarlo en la memoria, etcétera. Pero a la hora de presentar el resultado hay que reducirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos ejemplos, 25.348.7 newtons, o sea, 0.7 newtons, ¿no? De 25.000. Es obvio que no puedo medirlo, entonces me voy a quedar con 3. Serían 25.300, ¿no? ¿Cómo lo expreso? Pues voy a utilizar lo que hacemos. Si no quiero usar notación científica, puedo usar la K de miles y decir 25.3 kilonewtons. Entonces ya sé que estos son 25.000 y estos serían 300, ¿no? 12.49, eso es la parte de otra importante. No voy a truncar, voy a redondear siempre. Entonces aquí no hizo falta redondear porque se perdieron el 4, el 8 y el 7. Pero aquí sí, como me voy a quedar con 3 dígitos y este es un 4, pero el siguiente es 9, pues el 9 va a hacer que este suba 5 y lo voy a expresar como 12.5 metros. Lo mismo con el de abajo, ¿no? 51.77 millas. Bueno, me voy a quedar con 3, pero como el cuarto dígito es mayor que 5, este lo va a hacer subir a 8 y va a ser 51.8. Y lo mismo acá, ¿no? 21.6 es mayor o igual que 5, el 8, sí. Entonces este sube, el 6 sube a 7. Si el número aquí hubiera sido un 4, como el de acá arriba, pues obviamente ese no sube, nos redondeamos, ¿no? Tal y como sabemos. Ahora sí, por último, conversión de unidades. Fíjense que cuando yo empecé la carrera como ustedes, venía igual que ustedes de un bachillerato, y ahí en bachillerato me habían enseñado N factores de conversión para convertir diferentes unidades, ¿no? Les voy a decir, no las recuerdo honestamente, pero les voy a decir que me habían dicho, para convertir de pascales a libras sobre pie cuadrado o pulgada cuadrada, multiplica por tanto o divide entre tanto si era al revés, etcétera, etcétera. Para convertir de unidades complejas a otras unidades tenía yo que aprenderme el factor y evidentemente esto con el tiempo se nos olvida, ¿no? Al cabo de unas semanas o para el siguiente curso ya se nos olvidaron muchas de ellas. Después cuando llegué aquí a la carrera me enseñaron otra forma que después incluso la he visto en algunos otros libros y se me hizo muy cómoda porque se aprende uno muy pocos factores de conversión como los que les puse yo aquí, no son muchos y la práctica nos va haciendo recordarlos y lo único que hacemos es ir tratando de eliminarlo y agregarlo, eliminarlo y agregarlo. Por ejemplo, que quisiéramos convertir 14 millas sobre hora a pie sobre segundo. Entonces lo expreso bien como raya de quebrado, ¿no? Millas arriba, horas abajo. Y digo, voy a quitar las horas. Como las horas están abajo, tengo que quitarlas con unas horas arriba para que se cancelen. Como las millas están arriba, voy a tener que cancelarla con unas millas que estén abajo. Y aquí lo que voy a hacer es el factor de equivalencia. Entonces, es decir, una hora, como yo la quiero convertir a segundos y ya está ocupado la parte de arriba, pues tendré que colocarlo abajo. Y diríamos que una hora, según esto, es igual a 3.600 segundos. Y ahí lo coloco. Una milla, como ahora la milla está ocupando el denominador y quiero convertir a pies, pues los pies quedarán arriba. Y busco un factor que me relacione la milla con los pies. Y tengo aquí el primero, dice una milla es 5.280 pies. Y entonces, como les decía, yo esta milla se va con esta milla, esta hora con esta, y lo que me va a quedar son pies por segundo. Y entonces el 1.4 lo tengo que multiplicar por 5.280 y dividirlo entre 3.600. Y eso me da 2.053 pies por segundo. ¿Ok? Así se convierte. Y así es como lo vamos a estar haciendo. El mismo ejemplo, imagínense que lo quisiera yo convertir de millas hora a metros por segundo. Yo no tengo aquí directamente ese factor de conversión, entonces empiezo igual, lo pongo exactamente como una raya de quebrado, ¿no? Como las horas están abajo, acá en el siguiente me tienen que quedar arriba. Es decir, una hora, y como voy a convertir a segundo, busco el factor segundo. Una hora igual a 3.600 segundos, ahí está. Luego, diría yo, una milla convertida a metros, pero yo no tengo aquí una milla convertida a metros. Entonces lo que voy a hacer nuevamente es convertirlo a pies, porque para pies sí tengo y luego sí tengo una
que convierta el pie a metros, como está acá. Entonces diría yo, una milla, que como está arriba, acá en su factor de conversión me va a quedar abajo, y es igual a 5280 pies arriba. Pero como yo quiero quitar los pies, ahora un pie tiene que quedar abajo, y ese pie es equivalente a 0.3048 metros por segundo. Y entonces ahora sí, el pie se va con este pie, esta milla se va con esta milla, esta hora con esta hora, y quiere decir que el 1.4 lo voy a multiplicar, porque está en el numerador, por 5280 y luego por 0.3048. Y lo voy a dividir entre 3600. Y entonces el resultado son 0.326 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, ahí está el primer tema. Es una introducción nada más. Estos son aspectos básicos que debemos manejar, ¿no? Conversión de unidades, las unidades del sistema básica y dígitos de precisión, ¿no? Dígitos significativos. ¿Ok? Bueno, recuerden que voy a subir a la plataforma tanto este video como el PDF correspondiente. Tengan buen día.